Dios nunca deja sin usar un vaso limpio, símbolo de una vida rendida completamente a Él. ¿Desearía usted ser usado por Dios? ¿Le gustaría ser su testigo? ¿Le complacería ser un evangelista? ¿Le agradaría encontrarse con Jesús trayendo sus gavillas con usted? ¿Desearía regocijarse en esta vida y en el mundo por venir? Sé que sus respuestas a estas preguntas son positivas, entonces permítame compartir con usted algunas cosas para que pueda lograrlo. ¿Sabía que todo creyente debe ser un evangelista? El salmista dijo: irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo y trayendo sus gavillas. Vamos a estudiar una porción del libro de los Hechos, capítulo 8, bajo el tema Todo creyente un evangelista. Bienvenidos a El Amor que Vale, con el pastor, maestro y autor, Dr. Adrián Rogers, supliendo las necesidades de la gente con la verdad de la palabra de Dios, trayendo personas a Cristo, transformando vidas alrededor del mundo y ayudándole a usted a descubrir el poder del amor más grande, el amor que vale. Acompáñenos. Con nosotros el Dr. Adrián Rogers en la voz del pastor Lemín de Llanón. Vamos a estudiar una porción del libro de los Hechos, capítulo 8, bajo el tema Todo creyente un evangelista. Usted sabe que es muy bienvenido a El Amor que Vale. Por favor, tome la preciosa palabra de Dios y ábrala en el libro de los Hechos, capítulo 8. El tema de hoy, todo creyente un evangelista. ¿Podría el pastor estar hablándome a mí hoy? ¿O este es uno de esos mensajes para los demás y no para mí? Un gerente de ventas estaba tratando de motivar la visión de algunos de sus vendedores. Los reunió y, tomando una cartulina blanca bastante grande, puso un pequeñísimo puntito negro en la mitad de la cartulina y dijo: tengamos un poco de creatividad. Y a uno de sus vendedores le preguntó: ¿qué es lo que ves aquí? El hombre respondió: pues veo un puntito negro. Le preguntó al siguiente lo mismo y recibió la misma respuesta, y así sucedió con todos los vendedores. Entonces el gerente dijo: no es extraño que todos ustedes solo vieron el puntito negro, pero nadie vio la blancura que lo rodeaba. Creo que muchos de nosotros vemos solo el punto negro de la autopreocupación, cuando Jesús dice: alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Dios tiene un plan para usted, y Él quiere que quite sus ojos de su propio ego. Y oro a Dios que este mensaje sea utilizado por Él mismo para ayudarle a que usted pueda hacerlo, porque yo no quiero herir sus sentimientos. Pero sí quiero decirle algo. Y si de alguna manera llego a herir sus sentimientos, usted puede pedirme perdón y yo lo perdonaré. Escúcheme. No importa con cuánta fidelidad usted asiste a la iglesia, no importa cuán generosas sean sus ofrendas, no importa cuán recatado sea su caminar o cuán elocuente sea su hablar, ni tiene importancia lo hermoso que puede cantar. Si usted no hace ningún esfuerzo para traer hombres, mujeres, niños y niñas a Jesucristo, usted no está bien con Dios. Permítame repetirlo. Si usted no hace esfuerzos para traer hombres, mujeres, niños y niñas a Jesucristo, usted no está bien con Dios. ¿Por qué? Porque usted es culpable de alta traición contra su Rey. Jesús nos ordenó ir y hacer discípulos. Esa no fue una solicitud, ni una sugerencia de su parte, fue una orden. Por lo tanto, cada creyente debe ser un evangelista. Mi amigo, Dios no lo salvó para que fuera miembro de creyentes anónimos. Usted debe traer a otros. Por lo menos hacer el esfuerzo para traer a otros a Jesucristo. De aquí a 50 años, la mayoría de nosotros habremos dejado de existir. De aquí a 25 años, muchos de nosotros ya no estaremos presentes. De aquí a 10 años, un gran número de nosotros habremos pasado a la eternidad. De hecho, el próximo año, no todos estaremos vivos. O el próximo mes. Estaremos delante del Señor, reportándonos delante de Él. Yo estuve junto a la cama de un hombre moribundo, buen hombre. Amaba a Dios.
y lo fui a ver porque se estaba muriendo. Yo sabía eso y él también lo sabía. Estando junto a él, me miró y me dijo, Pastor, no tengo temor de morir. Yo entregué mi corazón a Jesús. He nacido 2 veces. Soy salvo y sé que voy al cielo. Pero entonces este buen hombre empezó a llorar y entre lágrimas me dijo, Pastor, no tengo miedo a morir, pero estoy avergonzado de morir. Sé que me voy a encontrar con mi Señor y no he sido un ganador de almas. He trabajado, he sido un respetado miembro de mi iglesia, he servido en nuestra denominación y supuestamente he sido un líder para los demás, pero no he sido un ganador de almas y voy al encuentro con mi Señor. Piense, pastor, ¿voy a ir con las manos vacías? ¿Debo presentarme así delante de mi Salvador, sin tener ni una sola alma con la cual pueda saludarle? Mi amigo, esa no es la forma en que usted debe encontrarse con Jesús. Usted quiere hacerlo con regocijo, trayendo sus gavillas con usted y poner esos dorados granos a los pies del Maestro. La historia que tenemos hoy en la palabra de Dios, en el libro de los Hechos, capítulo 8, es la historia de un hombre llamado Felipe. Uno de nuestros hijos se llamó Felipe. Mi esposa y yo le pusimos ese nombre a nuestro hijito que ya está en el cielo, porque respetamos mucho a ese hombre bíblico. Felipe fue un diácono. Podríamos decir que fue el primer misionero. Y él se encontraba en la ciudad de Samaria, predicando el Evangelio, y multitudes fueron salvadas. Dios estaba haciendo cosas increíbles. Fue, por así decirlo, una gran campaña evangelística. Y aunque él era un diácono, él estaba practicando lo que dije hace algunos minutos. Cada creyente es un evangelista y Felipe fue un evangelista. Ahora, no todos nosotros podemos ser evangelistas o predicadores. Pero aunque no podamos ser predicadores, todos podemos ser alcanzadores. Felipe fue un predicador y un diácono, y fue usado poderosamente por Dios en una cruzada. Y el Espíritu de Dios vino a él. La Biblia dice que un ángel vino a él. La palabra ángel significa mensajero. Yo no sé cómo Dios le hizo llegar el mensaje, si literalmente fue un ángel o no, o si el Espíritu de Dios le habló por intermedio de algún individuo quien le dijo, mira Felipe, sé que estamos teniendo un gran avivamiento aquí en Samaria, pero quiero que te vayas a Gaza, al desierto. Ya descubrirás por qué. Bien, leamos Hechos capítulo 8, versículo 26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. En otras palabras, Felipe debía abandonar la zona montañosa, dejar la campaña de avivamiento y dirigirse hacia el desierto. Continuemos leyendo. Entonces, él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros. Este hombre era el secretario del tesoro, no era un hombre ordinario, era un miembro de alta jerarquía en el gobierno de Etiopía. Había venido a Jerusalén a adorar, y volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías, y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era este. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitado de la tierra su vida. Respondiéndole eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro?
Ahora notemos el versículo 35, que es el versículo clave. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Más tarde veremos que este etíope vino a Cristo, fue salvado, y yo estoy convencido que él fue el instrumento para abrir África del Norte al Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora aquí tenemos esta historia que es más que una simple historia. Tenemos el modelo que muestra cómo Dios puede usarle a usted. Escúcheme atentamente, por favor. Dios nunca deja sin usar un vaso limpio, una vida rendida completamente a Él. ¿Desearía usted ser usado por Dios? ¿Le gustaría ser su testigo? ¿Le complacería ser un evangelista? ¿Le agradaría encontrarse con Jesús trayendo sus gavillas con usted? ¿Desearía regocijarse en esta vida y en el mundo por venir? Sé que sus respuestas a estas preguntas son positivas, entonces permítame compartir con usted algunas cosas para que pueda lograrlo. Primero, sea sensitivo a la dirección del Espíritu. Estamos hablando acerca de seguir a Jesucristo. Ahora, si Cristo está guiando, pero usted no está escuchando, entonces usted está en dificultades. Desde el punto de vista humano, lo que el Espíritu Santo le dijo a Felipe que haga realmente no tiene ningún sentido. Felipe se encontraba en un increíble avivamiento en Samaria y Dios le dice que abandone Samaria y se vaya a Gaza. Déjeme decirle algunas cosas. Por lo menos 3 cosas acerca de la dirección del Espíritu a las cuales usted debe ser muy sensitivo. Necesita entender que los caminos de Dios a menudo son inexplicables. Dios no le dijo a Felipe, quiero que vayas al desierto, encontrarás una oportunidad sobre ruedas. Hay un hombre muy importante que quiero que conozcas allá. Dios simplemente le dijo, ve allá. Y esto fue como si Felipe recibiera órdenes selladas. Esto no quiere decir que usted debe ir de aquí para allá en forma indecisa, sino que debe ser lo suficientemente sensitivo si es que el Santo Espíritu de Dios le dice que vaya. ¿Irá usted? Verá, la obediencia perfecta no necesita el saber por qué. Cuando yo llegué a la Iglesia Bautista Bellevue, hace ya muchos años, francamente yo no sabía por qué. Estaba en la Florida, era pastor en una iglesia en Cabo Kennedy. Dios nos estaba bendiciendo, la iglesia crecía, yo me sentía feliz, ellos me amaban, yo les amaba, y así nos bendecía Dios. Había estado allí por 8 años, cuando el comité de púlpito de la iglesia Bellevue empezó a conversar conmigo acerca de la posibilidad de venir acá. Puse el asunto en oración, hice ayunos, busqué la voluntad de Dios. Yo no tenía nada en contra de Memphis. De hecho, no sabía mucho sobre Memphis en Tennessee. Lo único que supe acerca de este lugar fue cuando miré un mapa. Parecía un lugar que Dios puso para tener al mundo unido con tanta tierra disponible. Pero no podía sacar de mi espíritu el hecho de que Dios quería que viniera. Ahora, mirando hacia atrás, puedo entender con más claridad por qué Dios quería que viniera, de lo que podría entender mirando sobre el horizonte. Nosotros no vemos la voluntad de Dios mirando sobre el horizonte, vemos la voluntad de Dios al mirar hacia atrás sobre nuestro hombro y decir, hasta aquí Dios nos ha guiado. Creo que todos nosotros podemos decir eso. Los caminos de Dios a menudo son inexplicables, y también los caminos de Dios a menudo son inesperados. Felipe no tenía ni la menor idea ni la forma de saber qué es lo que Dios tenía para él en el desierto. Él no sabía lo que Dios quería que él hiciera para guiar a este hombre, increíblemente importante, hacia el Señor Jesucristo. Escuche. ¿Quién sabe qué tremendas oportunidades Dios puede tener para usted en el futuro? ¿Quién sabe cuál será la próxima persona que usted guiará hacia Jesucristo? La siguiente ilustración la he usado varias veces. El 1 de abril de 1885, un profesor de escuela dominical llamado el señor Kimball
puso su temblorosa mano sobre el hombro de un joven de 19 años, empleado en un almacén de calzado. Este jovencito había quedado huérfano cuando tenía 4 años. No tenía mucha educación. Pero el señor Kimball le dijo a este joven acerca de Jesús, oró con él y el joven recibió a Cristo. El nombre del joven, Dwight L. Moody. El Instituto Bíblico Moody y la revista cristiana Moody llevan ese nombre en su honor. Y cuando Moody vino a Cristo y fue gloriosamente salvado, él de inmediato quiso compartir a Jesús con otros. Y lo hizo en el interior de la ciudad, con niños y niñas a través del movimiento de las escuelas dominicales, y Dios lo bendijo en una forma extraordinaria. Un día, Moody fue a escuchar la predicación de Henry Barley. Y en su mensaje, Barley dijo: el mundo todavía está por ver lo que Dios puede hacer con un hombre totalmente rendido a Él. Y Moody se dijo: yo seré ese hombre totalmente rendido a Él. Y Dios empezó a bendecir a Moody. Y aunque sin mayor educación, se convirtió en un evangelista internacional. En la última carta que él escribió, encontraron 48 errores gramaticales, y sin embargo, este hombre fue utilizado para estremecer 2 continentes. En el viejo mundo predicó en la iglesia de F. D. Meyer, y Meyer era un pastor británico muy educado. Y cuando Moody predicó en su iglesia, él no utilizó un inglés perfecto, y contó historias que hacían llorar. Por ejemplo, contó la historia de un hombre que sabía que iba a morir, y guió a cada miembro de su escuela dominical a Cristo antes de morir. En la iglesia todos lloraban. Y Meyer se sentía muy molesto y pensó: caramba, ¿cuándo va a terminar este tosco americano? ¿Cómo es que le permití usar mi púlpito? Sin embargo, más tarde, después del servicio, Meyer estaba tomando té con una hermana de la iglesia y le preguntó: ¿cómo está usted, hermana? Y ella le contestó: maravillosamente bien, hermano Meyer. Desde que el hermano Moody llegó, he guiado a cada participante de mi clase a la fe salvadora en Jesucristo. Meyer más tarde testificó diciendo: ese día aprendí de Moody el lenguaje de el alma, y mi vida fue cambiada. Más tarde, Meyer vino a los Estados Unidos. Moody fue de los Estados Unidos a Inglaterra, y Meyer vino de Inglaterra a los Estados Unidos y fue invitado a predicar en una universidad cristiana. Su tema fue entrega total. Hubo un hombre llamado Wilbur Chapman que estaba listo a abandonar sus estudios a pesar de que quería ser un misionero, pero no estaba listo para pagar el precio. Meyer, sin conocer a Chapman, dijo lo siguiente: si usted no es capaz de hacer lo que Dios quiere que haga, Dios empezará con usted donde quiera que esté. ¿Quisiera usted decirle a Dios, en un momento de honestidad: Dios, no soy capaz, pero estoy dispuesto a que me hagas capaz? Y Chapman dijo: Señor, ese soy yo. No estoy dispuesto, pero estoy listo para que me hagas dispuesto. Y Dios así lo hizo. Chapman fue un gran evangelista que fue usado poderosamente por Dios. Y cuando él se preparaba para jubilarse del ministerio porque necesitaba ayuda o porque envejecía, encontró a un hombre joven recién salvado, ex jugador profesional de béisbol, llamado A. Sunday, conocido como Billy Sunday. Chapman le preguntó: Billy, ¿podrías ayudarme en mi ministerio? Y Billy Sunday empezó a ayudar a Wilbur Chapman, levantando la carpa para las reuniones, poniendo las sillas, distribuyendo los himnarios y de vez en cuando predicando. Cuando Chapman finalmente llegó al final de su ministerio, le dijo a Sunday: Billy, quiero que te hagas cargo de este ministerio y lo continúes. Billy Sunday se hizo cargo del ministerio y utilizó los bosquejos de los sermones de Wilbur Chapman para predicar, y comenzó a tener reuniones de avivamiento increíbles. Billy Sunday fue el evangelista comparable a Billy Graham de nuestros tiempos. Fue conocido nacional e internacionalmente, y miles vinieron a Cristo. Se dice que más de 1 millón de personas fueron guiadas a Cristo por Billy Sunday.
Suena como una exageración esa cifra. Bueno, digamos que medio millón. En realidad la cifra no importa. Lo que sí importa es que Billy Sunday fue usado poderosamente por Dios. Billy Sunday fue a Charlotte, en Carolina del Norte, y tuvo una cruzada de avivamiento que sacudió esa ciudad. Como consecuencia de esa cruzada de avivamiento, comenzaron a efectuarse reuniones de oración, y los hombres de Charlotte empezaron a reunirse semanalmente para orar por el mundo, y oraron semana tras semana tras semana, y sus oraciones se fueron haciendo realidad, y oraron de esta manera: oh Dios, envía otro avivamiento a Charlotte, que no solo sacuda nuestra ciudad, sino al mundo entero. En 1934, un evangelista, Mordecai Ham, llegó a Charlotte y mantuvo reuniones de avivamiento. Las multitudes eran enormes. Un joven granjero de 16 años, delgaducho, había venido para, como él mismo lo confesó más tarde, para mirar a las chicas y ver quiénes estaban ahí. Dios estaba ahí. Y este jovencito que estaba sentado al frente pensó: hace demasiado calor aquí al frente y el predicador me ve muy fácilmente. Me voy a sentar con los del coro. Así el predicador no podrá verme, porque estaré detrás de él. Así este jovencito, llamado Billy Graham, se fue a sentar con los del coro. Pero el dedo de Dios lo encontró. Y esa noche Billy Graham entregó su corazón al Señor Jesús y ha sido utilizado por Dios, como usted muy bien lo sabe, como ningún otro hombre en la historia, trayendo almas a los pies de Jesucristo. Amigo, ¿quiere usted ser utilizado por Dios? Pues primero tiene que arrepentirse de sus pecados y, por fe, recibir al Señor Jesucristo como Salvador y Señor. Lo puede hacer este mismo instante. Ore y dígale: Señor Jesús, desde este momento me entrego a ti. Perdóname, límpiame, úsame según sea tu voluntad. Lo pido en tu santo nombre. En Romanos 11:8 leemos: y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia, y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Parece un trabalenguas espiritual, ¿no le parece? Mi amigo, ese versículo tiene sentido si es que no lo lee. En la economía, en el plan de Dios, o es la gracia o son las obras. Nunca es gracia y obras, y mucho menos, obras y gracia. Si usted estuviera colgando sobre un profundo precipicio, al fondo del cual hay cortantes rocas, y su única esperanza es una cadena con fuertes eslabones de acero, pero uno solo de esos eslabones es de papel, ¿cuán seguro se sentiría usted sujetándose a esa cadena? En su vida, ¿cuán fuerte puede ser la cadena de la gracia cuando usted ha puesto un eslabón de papel que representa sus obras? Esta es la segunda parte del mensaje: todo creyente un evangelista. Bienvenidos a El Amor que Vale, con el pastor, maestro y autor, Dr. Adrian Rogers, supliendo las necesidades de la gente con la verdad de la palabra de Dios, trayendo personas a Cristo, transformando vidas alrededor del mundo y ayudándole a usted a descubrir el poder del amor más grande, el amor que vale. Quédese con nosotros y escuche al Dr. Adrian Rogers en la voz del pastor Lenín de Llanón. Muy sinceros saludos para todos ustedes, amigos de El Amor que Vale. Estoy compartiendo con usted el tema todo creyente un evangelista. ¿Sabe usted del enorme potencial espiritual de una persona que usted trae a Jesucristo? En la historia de Felipe y el etíope eunuco, ese hombre, el etíope, estoy seguro que fue usado por Dios para abrir África del Norte para el Evangelio. ¿Qué nos dice esa historia a nosotros? Nos dice que necesitamos ser sensitivos a la dirección del Espíritu Santo, que debemos dejar que el Espíritu Santo de Dios nos guíe. Ahora déjeme decirle cómo trabaja el Espíritu Santo, cómo el Espíritu Santo opera. Primero, el Espíritu de Dios encuentra un hombre o una mujer cuyo corazón está abierto al Evangelio de Jesucristo. ¿Estuvo ese hombre listo? Evidentemente estaba listo. La Biblia dice que el etíope había estado en Jerusalén para adorar. Estaba buscando a Dios.
Él había estado en la ciudad más religiosa sobre la faz de la tierra, pero los pozos de la religión estaban secos, y él regresaba religioso, pero perdido. Él tenía una porción del Antiguo Testamento. Tenía uno de los libros más extraordinarios del Antiguo Testamento en sus manos. Estaba leyendo Isaías 53, lo que yo llamo el Evangelio de Isaías. En otras palabras, el tiempo era propicio. No solo leía Isaías 53, sino que llegó al núcleo de ese capítulo que habla de la crucifixión del Señor Jesucristo, llevado como un cordero al matadero, y como un cordero no abrió su boca. En ese preciso momento, Felipe lo encontró. ¿Piensa que esto fue accidental? Dios trabaja en una persona hasta que esa persona está lista y madura. Entonces Dios trabaja en otra persona y le dice: tú eres mi elegido. Tengo a una persona aquí que está lista. Alguien con un corazón tierno, con hambre espiritual, con necesidades. Puedes venir desde Samaria. Ven aquí, a Gaza, en el desierto. Quiero que ustedes estén juntos. Dios trabaja en el pecador y Dios trabaja en el ganador de almas, y cuando somos sensitivos a la dirección del Espíritu, Dios nos junta. Jesús dijo: me es necesario ir por Samaria. ¿Por qué Jesús en este viaje vio la necesidad de ir por Samaria? Por causa de la mujer junto al pozo. Esa fue una cita divina. Jesús tomó el camino que la mayoría de personas no tomaría, se encontró con la mujer y le dio el agua de vida eterna. Cornelio y Simón Pedro. Dios trabajó en Simón Pedro y le dijo: Simón, tienes que dejar tu prejuicio racial. Hay un gentil al que necesitas testificar. Dios trabajó en ese gentil llamado Cornelio y le dijo: voy a enviar a alguien para que te diga cómo ser salvo. Y entonces, por alquimia divina, Dios los juntó. Ahora, ¿qué significa eso? Cuando usted es sensitivo a la dirección del Espíritu, Dios le guiará hacia alguien que necesita a Jesús. Aquellos que son estudiantes, mañana encontrarán a algún estudiante. Si usted es sensitivo, tal vez Dios está preparando a algún estudiante para que usted le testifique. Para los hombres de negocios, si son sensitivos, Dios les guiará hacia alguien, tal vez no mañana, pero en su tiempo. Dios le guiará si usted es sensitivo. Dios estará trabajando en algún individuo. Tal vez mañana, estudiante, habrá alguien que fue a la iglesia el domingo, fue a las fuentes de la religión y salió sediento. Tal vez conocen la Biblia, pero no saben cómo ser salvos. Manning Beasley, gran hombre de Dios, solía decir: cuando usted está bien con Dios, escuche, cuando usted está bien con Dios, tendría que apostatar para evitar el ganar almas. Quiero decir que cuando usted está en el fluir del Espíritu, cuando Dios trabaja en el corazón del no salvo y trabaja también en el corazón del ganador de almas, Dios los pondrá juntos. Mi amigo, ¿es usted guiable? Estamos hablando acerca de seguir al Señor. ¿Es usted un seguidor de Cristo? Dios tiene un plan para usted. Ahora, aquí está la segunda cosa que quiero decir. Lo primero fue ser sensitivo a la dirección del Espíritu. Segundo, apresúrese ante las demandas del Espíritu. Hechos capítulo 8, versículos 29 y 30. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Si él no se hubiera acercado, hubiera perdido la oportunidad. Creo que tuvo que correr para alcanzar al etíope. Pudo haber buscado excusas para no hacerlo. Si Felipe hubiera utilizado excusas, hubiera podido razonar por qué no hacerlo. Hubiera podido decir: ese hombre es rico, es importante, no puedo acercarme a él. O bien pudo haber dicho: está leyendo, está ocupado, no debo interrumpirlo. O pudo haber dicho: bueno, él es de otra raza, no sería apropiado de mí el hablarle.
Pero Felipe se acercó porque el tiempo fue preciso, aunque era corto. Perdemos muchas oportunidades doradas porque no somos rápidos a las demandas del Espíritu y esas oportunidades se deslizan entre nuestros dedos. Tercero, esté firme en el deseo del Espíritu. Ahora, ¿cuál es el deseo del Espíritu de Dios? Bueno, ¿dejaría usted que el Espíritu de Dios sea su deseo? ¿Cuál es el deseo del Espíritu de Dios? Escuche lo que dice Juan 15, versículos 26 y 27. Pero cuando venga el Consolador, ese es otro nombre para el Espíritu Santo, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí, y vosotros daréis testimonio también. Recuerde, cuando empezamos este estudio en el libro de los Hechos, estudiamos Hechos 1:8, cuando Jesús dijo, pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. ¿Cuál es el deseo del Espíritu? Que usted comparta a Jesús. Miremos otra vez Hechos 8, versículo 30. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías, y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré, si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? El versículo clave es el 35. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. ¿Cuál es el deseo del Espíritu? ¿Cuál es el trabajo del Espíritu? El que compartamos a Jesús. ¿De qué le habló Felipe al eunuco? No le dijo nada de su denominación, no le habló sobre asuntos raciales, no le habló de la política en Etiopía o en Jerusalén, le habló acerca de Jesús. Ese es el mensaje que necesitamos hoy, hablar de Jesucristo. Hay muchas personas que están haciendo cosas maravillosas, pero dejan a Jesús afuera. ¿Cuál es el deseo del Espíritu Santo? El que compartamos al Señor Jesús. ¿Cómo podemos tener la dirección del Espíritu y no tener el deseo del Espíritu? Y su deseo es que compartamos a Jesús. Miremos cómo Felipe compartió a Jesús con el eunuco. Le dijo algunas cosas básicas. Le dijo que él, el eunuco, era un pecador. El hombre estaba leyendo Isaías 53 y el versículo 6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Necesitamos entender. Necesitamos enseñar a la gente, así como Felipe le enseñó al eunuco la necesidad que tenía de ser salvo. Y no hay ninguno tan bueno que no necesite ser salvo, y ninguno tan malo que no pueda ser salvo. Cuando Felipe le preguntó si entendía lo que estaba leyendo, el hombre le respondió, ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Si usted quiere que la gente se salve, tienen que entender que son pecadores. Tienen que entender que Cristo murió por ellos. Felipe usó el texto para mostrar cómo Jesús, el Cordero de Dios, como Cordero en el matadero, murió sobre la cruz, tomó nuestro lugar en la cruz como sustituto. Un Dios santo no puede ignorar el pecado. Hay que pagar la culpa del pecado. Leí acerca de una empleada doméstica a quien Dios salvó. Y un hombre que quería burlarse de su fe le preguntó, ¿y cómo se siente ser una santa? Y ella respondió, realmente no estoy segura. Sé lo que es un santo y también sé que he sido salvada por gracia y voy rumbo al cielo. Y el hombre le dijo, así que has sido salvada. ¿Y cómo se siente ser salvada? Y ella respondió, probablemente no puede explicarlo como para que usted entienda.
Pero le diré lo que yo siento. Siento que estoy en las sandalias de Jesús y que Jesús está en mis zapatos. Mi amigo, ni un teólogo pudo haber dicho mayor verdad. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Él tomó nuestro lugar para que nosotros pudiéramos tomar su lugar. ¿Qué necesita entender para ser salvo? ¿Cuál es el deseo del Espíritu? Primero, que somos pecadores y necesitamos ser salvos. Como ovejas nos hemos descarriado. Jesús, el Cordero de Dios, fue sacrificado por nosotros. Y segundo, que la salvación es por fe, no por obras de ninguna naturaleza. Es un regalo de Dios. ¿Cómo sé que Felipe enseñó eso? Bueno, en Hechos 8, 36 y 37 leemos: y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Hay que tener el bautismo del creyente. No bautismo antes de creer, sino el bautismo del creyente. No es un bautismo el que salva, sino bautismo que, como lo voy a demostrar en un momento, es una ilustración y demostración de su salvación. Note lo que Felipe le dijo: debes creer con todo tu corazón, y entonces serás salvo. La salvación es por la gracia, por medio de la fe. Hay un himno que dice: maravillosa gracia. Nada depende de usted, todo es de Dios. ¿Lo entiende? Eso es gracia. En Romanos 11:6 leemos: y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia, y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Eso tiene sentido si usted no lee ese versículo. En el plan de Dios, o es la gracia, o son las obras. Nunca es gracia y obras. Si usted estuviera colgando sobre un profundo precipicio, al fondo del cual hay cortantes rocas, y hay una cadena que tiene fuertes eslabones de acero, pero un eslabón es de papel crepé, ¿cuán seguro se sentiría usted sujetándose a esa cadena? Mi amigo, si cualquier parte de su salvación depende de usted mismo, no lo va a lograr, no lo va a lograr, es por gracia. ¿Qué es lo que Felipe le dijo al eunuco? Que era un pecador y que Cristo murió por él. Que si él ponía su fe en donde Dios puso sus pecados, él sería salvo. Ahora la señal de que él realmente creyó es que estaba listo para ser bautizado. Hechos 8, 37 al 39 dice: Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. ¿Cuál fue el motivo para este bautismo? Primero, obediencia. ¿Ha sido usted bautizado? Jesús ordenó el bautismo cuando dio la gran comisión. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. ¿Quiere que Cristo esté con usted? Obedezca sus mandamientos, enseñe sus mandamientos, y el bautismo es uno de ellos. El bautismo no es necesario para la salvación, pero es necesario para la obediencia, y la obediencia es necesaria para el gozo. El eunuco siguió gozoso su camino. El bautismo es también una forma de confirmación, o sea, hacer real en la persona lo que le ha sucedido. Aquí estaba ese hombre de gran autoridad, yendo en su carro. Se salva. Ve un lugar con agua y pregunta qué impide que sea bautizado. Felipe le dice que si cree de todo corazón puede hacerlo. El hombre hace detener el carro, los dos bajan, y el eunuco pregunta: ¿qué debo hacer ahora?
Felipe seguramente le dio algunas indicaciones. No sé exactamente cómo lo hizo, pero había suficiente agua para ser bautizado. No le echó unas gotitas de agua. Ambos se metieron en el agua y el hombre fue bautizado. La palabra griega baptizo significa sumergir. El hombre fue sumergido. ¿Por qué lo hizo? Para demostrar la muerte, la sepultura y la resurrección del Señor Jesucristo. Porque somos sepultados juntamente con Él. ¿Cómo lo fue Cristo? Para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y Él lo demostró a todos sus acompañantes, a su escolta, porque Él no viajaba solo, ya que era un alto funcionario de su gobierno. Por lo tanto, no viajaba solo. ¿Se imaginan lo que significó para los demás el ver a este hombre importante bajar de su carro, meterse en el agua y permitir que le sumergieran totalmente? Fue un testimonio de que algo había pasado. Y aunque fue testimonio para otros, fue una confirmación para él mismo cuando estuvo sumergido. Él estaba diciendo que el viejo etíope estaba muerto y enterrado, y cuando salió del agua representaba una nueva persona, levantada para caminar y andar en vida nueva. Quisiera tener más tiempo para esta historia, pero tengo que terminarla. Escúcheme. ¿Qué privilegio nos ha dado Dios? Tenemos un privilegio que ni siquiera los ángeles lo tienen. Eso es, traer almas a Jesucristo. Y tenemos una oportunidad que no la tendremos en el mundo futuro. Traer almas a Jesucristo. Al agradecerles por estar en esta sintonía, también les doy mi más cordial bienvenida a nuestro programa El Amor que Vale. Tome la palabra de Dios y por favor busque conmigo el libro de los Hechos, capítulo 27. Si usted sabe algo acerca del libro de los Hechos, sabe que este libro es una narrativa. Relata cómo la iglesia primitiva empezó a extenderse y describe los viajes misioneros del apóstol Pablo, y en Hechos capítulo 27 narra del apóstol Pablo a bordo de un barco, y ese barco navega directamente a las fauces de una tormenta feroz. El libro de los Hechos relata cómo Pablo pasó por esa tempestad, cómo Pablo enfrentó la tormenta, y de eso es de lo que deseo hablarle hoy, de cómo enfrentar la tormenta. Me fascina el capítulo 27 del libro de los Hechos, y he predicado de este de vez en cuando, porque al abrir la Biblia allí, usted puede oler el aire salado del mar. Hay algo especial acerca de esta historia. Con un poquito de imaginación, usted puede escuchar los truenos y ver los relámpagos rasgando el cielo. Puede escuchar a las maderas de ese viejo barco abrirse y quejarse y oír el silbido del viento. Es una historia increíble, la historia de este barco en medio de la tormenta. Pero eso trae una pregunta aún antes de empezar a leer. ¿Por qué Dios utiliza casi todo un capítulo en su palabra para contarnos de una tormenta y del barco en la tormenta? Porque es más que una simple historia. El Espíritu Santo ha tomado esta historia y la ha convertido en una increíble ilustración con una gran aplicación espiritual para todos nosotros, porque la vida es como un viaje en el mar. Algunas veces el mar está en completa calma, otras veces el viento sopla suavemente y el sol brilla cálidamente. Y gracias a Dios por esos momentos. Tal vez así es su vida actual. Amigo, disfrútela. Es un regalo de Dios. Pero a veces el suave viento se convierte en huracán, y el cielo se cubre con negras nubes, y de pronto nos encontramos en medio de una terrible tormenta. Así es la vida. Este capítulo es una ilustración de cada ser humano navegando entre dos eternidades. Algunas veces las cosas marchan bien. Otras veces las cosas marchan muy mal. En esta historia en particular, antes de dar inicio, quiero recordarle que el apóstol Pablo es un prisionero.
Él es un preso por predicar el Evangelio de Cristo y las autoridades lo estaban trasladando a Roma para ser juzgado. A propósito, Pablo abordó esta nave como un prisionero. Pero descubriremos que poco tiempo después era el capitán. ¿Sabe? Pablo era diferente a la mayoría de nosotros. Muchos vemos dificultades en toda oportunidad. El apóstol Pablo veía oportunidad en cada dificultad. Usted lo ponía en prisión. Pronto terminaba siendo el carcelero. Él cantaba alabanzas en la noche. Usted lo ponía ante el rey Agripa como el demandado y poco después era el abogado acusador. Él toma toda oportunidad y aplica a esta la palabra de Dios que dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y si se encuentra en una tempestad, vamos a estudiar lo que Pablo hizo y entonces ver cómo lo podemos aplicar y aprender cómo enfrentar la tormenta. Por favor, Hechos 27, empezando en el versículo 20. Aquí él describe la tormenta. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, eso simplemente significa que la tempestad era grande. Acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Tal vez así es como usted está. Se encuentra en medio de una tormenta terrible y toda esperanza parece desvanecerse. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, «Habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído, y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas». A propósito, alguien me dijo, yo no las he contado, que por lo menos 365 veces encontramos en la Biblia la frase, no temas, una vez por cada día del año. Diciendo Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Bien, existen básicamente tres cosas que quiero que usted vea al estudiar este pasaje de las Escrituras hoy. Primeramente, la razón de este tipo de tormentas. Segundo, deseo que vea la reacción de la gente cuando se encuentra en medio de las tormentas, personas buenas y malas, piadosas y ateas. Y tercero, quiero que vea el resultado de la tormenta, lo que ésta hace en las vidas de los creyentes y en las vidas de los que no conocen al Señor. Quiero decirle que todos nos veremos en medio de una tormenta, seamos creyentes o no. Y básicamente hay 4 clases de tormentas en la vida. Primero, las tormentas normales que llegan porque somos parte de la naturaleza. La Biblia dice que Dios hace que llueva sobre justos e injustos. Si usted es un ser humano, vive en un mundo que tiene tormentas en forma natural. Y nada podemos hacer al respecto. Segundo, hay otra clase de tormenta en la cual nos metemos y es la que nosotros mismos creamos debido a nuestra necedad y causada por nuestra desobediencia. Es la clase de tormenta en la cual Jonás se metió cuando trató de huir de la presencia del Señor. Se acuerda de esa historia, ¿verdad? Y pasó unas cuantas noches en el acolchonado estómago de un pez enorme que creemos fue una ballena. ¿Cuál fue el problema de Jonás? Que quiso huir de la voluntad de Dios y se metió de cabeza en el ojo de la tormenta. Y tercero, hay las tormentas que Dios nos envía para nuestro propio desarrollo. Recuerda la historia en los Evangelios donde Jesús ordenó a sus discípulos que se subieran en el barco y fueran al otro lado del mar. Jesús sabía que una tormenta les sorprendería,
pero él estaba tratando de enseñarles una lección para su desarrollo en su discipulado. Y algunas veces enfrentamos estas tormentas no porque estemos fuera de la voluntad de Dios, sino porque estamos en la voluntad de Dios. La cuarta clase de tormenta es a la que somos arrastrados por otras personas. Ese es el caso con el apóstol Pablo. Era un prisionero, pero también era un marinero. Quiero decir que él había experimentado naufragios antes, había navegado antes. Era un viajero con experiencia y sabía que este barco no debía hacerse a la mar y trató de advertir a todos, pero ellos no le escucharon. Él estaba custodiado por un centurión. Tenía que obedecer. Los que tenían el poder dijeron que hay que navegar y él navegó con ellos. Algunos realmente pueden identificarse con esto. Muchas veces estamos en medio de torbellinos que no hemos creado. En ocasiones los niños se meten en problemas debido a sus padres, es decir, los pequeños nacen y sus padres son impíos o imprudentes, y ellos son arrastrados en una tormenta debido a sus padres. A veces nos encontramos en dificultad debido a las autoridades sobre nosotros. A veces, mi amigo, la nación se ve en tormentas debido al mal liderazgo, a causa del mal liderazgo, y en ocasiones el Congreso o el presidente o los jueces pasan leyes y nosotros estamos a bordo del barco del Estado y nos vemos obligados a navegar rumbo al juicio. Decimos, desearía poder poner mis manos en el timón. Deseamos que de algún modo poder hacerlo, pero navegamos a bordo de la nave del Estado. Somos prisioneros en este, como lo era el apóstol Pablo, quien realmente no quería zarpar. Por favor, miremos los versículos 9 y 10. Y habiendo pasado mucho tiempo, y siendo ya peligrosa la navegación. Hay cierta temporada en el Mediterráneo, sobre todo en aquellos días, que usted no navegaba. Por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba diciéndoles, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. El apóstol Pablo tenía su radar espiritual. Él estaba diciendo, no naveguen, no naveguen, no naveguen. Pero el asunto estaba fuera de las manos de Pablo. No había realmente mucho que él pudiera hacer. Ahora observe el versículo 11. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Usted tiene un hombre de negocios. Él es el dueño de la nave. Es un magnate de la navegación, motivado por la ganancia, llevado por la sabiduría mundana. Así que, por un lado tiene al hombre de Dios, y por el otro al hombre mundano, y el centurión tiene que tomar una decisión. Entonces dice, bueno, no voy a atender al fanático religioso, no voy a obedecer al prisionero, escucharé al hombre que es obviamente un hombre exitoso. Él es el dueño de esta nave, y anuncia que van a zarpar. Existen formas de hundir un barco. Hoy en día aún se dan. Estas son las razones de las tormentas de la vida. Permítame decirle cuál fue el error que cometió el dueño del barco y qué es la clase de error que usted también puede cometer. Le voy a dar 5 maneras de hundir un barco. Y estoy hablando hipotéticamente de su barco. Hay 5 maneras de tomar una mala decisión. Y muchos de ustedes hoy mismo están en peligro de hacer una mala decisión y va a navegar rumbo a una tormenta que no servirá para su desarrollo y se meterá en esa tormenta debido a su desobediencia, necedad o ignorancia. Escuche las 5 formas de hundir un barco. Primero, haga sus decisiones apresuradamente. Leamos Hechos 27:9. Y habiendo pasado mucho tiempo, ellos dijeron, el tiempo pasa rápidamente, es mejor hacer algo. Decidir a prisa, arrepentirse sin prisa. Hay mucha gente que dice,
Hagamos algo, aunque sea errado. Algunas veces la gente se casa de esa manera, a toda prisa. Algunas veces se toman decisiones de negocios de esa manera. Algunas veces una persona deja de estudiar, deja de trabajar, abandona la iglesia o el hogar, se va a alguna parte, abandona la ciudad, sin ningún liderazgo del Señor. Amigo, escúcheme. Cuando está en medio de una decisión, espere en el Señor. Florezca en donde el Señor le ha plantado hasta cuando Él mismo lo movilice. No piense simplemente que porque el tiempo pasa, usted tiene que hacer algo. Aprenda esto. El Santo Espíritu de Dios no empuja. Él lidera, Él guía, pero jamás empuja. Segundo, usted cometerá errores si depende de la sabiduría mundana y no de la sabiduría divina. Leamos el versículo 11. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Usted va a la gente mundana y pregunta ¿qué debe hacer? Error fundamental. Algunos de ustedes tienen problemas matrimoniales y van a donde un consejero impío para que les diga qué deben hacer. Y acepta consejos que no están basados en la palabra de Dios. Una mujer fue a donde un psiquiatra tratando de encontrar ayuda para su matrimonio y descubrió que el psiquiatra se había casado 4 veces. Hay gente que está tratando de decirle qué hacer, dándole consejos contrarios a la palabra de Dios. Así que una forma de hundir la nave es tomando decisiones apresuradas. Otra manera de hacerlo es dependiendo de la sabiduría del mundo, en vez de confiar en la sabiduría de Dios. Tercero, buscando una salida fácil. Ellos decidieron navegar de todas maneras porque el puerto era incómodo para invernar. Ellos no se sentían cómodos en ese puerto y tomaron una decisión apresurada en base a lo que era más fácil. Y usted siempre se encontrará en problemas cuando actúa de esa manera. Estamos llamados a soportar penalidades como buenos soldados de Cristo. ¿Sabe usted por qué un animal come y bebe? Pues porque quiere comer y beber. ¿Sabe usted por qué un animal copula? Pues porque quiere hacerlo. Simplemente es empujado por sus deseos sexuales. Y hay tanta gente que hace sus decisiones a un nivel animal, en vez de hacerlo a un nivel espiritual. En vez de ser guiados por el Espíritu, son guiados por la carne. Cuarto, haciendo lo que los demás hacen. Leamos en Hechos 27:12. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó también zarpar de allí. Eso quiere decir que ellos preguntaron, ¿qué es lo que todos querían hacer? Tomaron votación entre el buen número de pasajeros que había, y Pablo fue derrotado por mayoría de votos. Por lo tanto, se hicieron a la mar. Amigo, aprenda lo siguiente y apréndalo bien. La mayoría, por lo general, está equivocada. No piense que si la mayoría dice que algo es correcto, lo es. El resultado es que mientras la mayoría dice que hay moralidad en nuestro país, la verdad es que vivimos tiempos vergonzosamente inmorales. 2 espías fueron a reconocer la tierra en tiempos de Josué. 10 dijeron que no se podía conquistarla. Solo 2 dijeron que sí se podía. 10 estuvieron equivocados y 2 tuvieron la razón. Cuando el pueblo de Israel no tenía un rey y querían tenerlo, vivían bajo una teocracia, pero querían una monarquía. Surgió la pregunta, ¿cuántos de ustedes quieren tener un rey? Todos votaron a favor de tener un rey. Y tuvieron a Saúl. Dios les dio lo que ellos querían, pero después de un tiempo ellos no querían lo que tenían. La mayoría se equivocó. Cuando Jesús estuvo frente a Pilato, Pilato preguntó a la muchedumbre, ¿a quién quieren que libere? ¿A Jesús o a Barrabás? La Biblia dice que ellos escogieron a Barrabás y crucificaron a Jesús. Nunca se ha cometido sobre la faz de la tierra un crimen tan espantoso.
pero se lo hizo por el deseo de la mayoría. Y hay muchas ocasiones cuando jóvenes y adultos quieren hacer algo y están determinados a hacerlo, pero por aparentar consultan con varias personas y tratan de reunir votos o permiso para hacer lo que iban a hacer de todas maneras, con votos o no, con permiso o no. Usted hunde su barco si va con la mayoría. ¿Sabe usted lo que es una mayoría? Mucha gente unida por su ignorancia. Eso es. Quinto, depender de las circunstancias. Quiero decir, tomar decisiones de acuerdo a la circunstancia. Veamos lo que dice el versículo 13. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Soplaba un viento suave y ellos dijeron: miren esto, el sol está brillando, el mar está en calma, el viento sopla en nuestra dirección. Debe ser la voluntad de Dios. ¿Sabía usted que hay mucha gente que se deja guiar por las circunstancias? Muchas personas dicen: bueno, ya le dije a Dios que si no quiere que lo haga, no debe permitir que me suceda. O dicen: debe ser la voluntad de Dios. Todo parece tan bien y correcto. Solo circunstancias. Y un suave viento pronto se transforma en una horrible y feroz tempestad que hundirá el barco. Me permite hacerle una pregunta muy personal. Su relación con Dios depende de las circunstancias. Quiero decir, si todo está marchando bien, esa es la voluntad de Dios para su vida. Pero cuando vienen las tormentas, usted pregunta: ¿qué pasa, Dios? ¿Por qué me está sucediendo esto? Es más, ¿tiene usted ahora mismo una relación personal con Dios? Con el afecto de siempre, reciba mi sincero saludo de bienvenida a nuestro programa El Amor que Vale. Como recordará, en el programa anterior comenzamos a estudiar esa extraordinaria historia que encontramos en el capítulo 27 del libro de los Hechos. Historia que relata el viaje del apóstol Pablo y todas las vicisitudes que tuvieron que enfrentarse él y todos los que iban a bordo del barco. El Espíritu Santo ha tomado esta historia y la ha convertido en una increíble ilustración con una gran aplicación espiritual para todos nosotros. Porque nuestra vida es como un viaje en el mar. Algunas veces sus aguas están tranquilas y serenas. Solo se siente una suave y refrescante brisa y el sol brilla cálidamente en el cielo. Gracias a Dios por esos momentos. Y si es así su vida actual, amigo, disfrútela. Es un regalo de Dios. Pero a veces la brisa se convierte en huracán. El cielo se cubre con negros nubarrones y de pronto nos encontramos en medio de furiosa tormenta. Así es la vida. Algunas veces las cosas marchan bien, otras veces las cosas marchan mal. Quiero decirle que todos nos veremos en medio de una tormenta más tarde o más temprano, seamos creyentes o no. Y básicamente hay 4 clases de tormentas en la vida. Primero, las tormentas normales, naturales. Segundo, las tormentas causadas por nuestra necedad y desobediencia. Tercero, las tormentas que Dios envía para nuestra formación y desarrollo. Y cuarto, las tormentas a las que nos arrastran otras personas. Sabe que hay 5 maneras de hundir el barco de la vida. Primero, tomando decisiones apresuradas. Segundo, dependiendo de los hombres y no de Dios. Tercero, buscando una salida fácil. Cuarto, haciendo lo que los demás hacen. Y quinto, actuando según las circunstancias. Bien, continuemos con nuestro estudio. Hablemos ahora un poco acerca de la reacción a las tormentas de la vida. ¿Cómo reacciona la gente? Bien, leamos del versículo 14 al versículo 21. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón, y siendo arrebatada la nave, y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él, y nos dejamos llevar. ¿Qué significa esto? Primero, que no podían controlar la nave. El viento controlaba el buque, y se dijeron:
No podemos dirigirnos en esta dirección ni en la otra. Simplemente eran aventados de un lado a otro por la tormenta. ¿Qué es lo primero que le sucede a un hombre impío cuando se ve en una tormenta? Bien, se deja llevar por el viento. Lo que quiero decir es que hay sueños frustrados. Lo he visto pasar muchas veces. Esas personas, esos magnates, esos sábelotodo que dicen, dejen que venga la tormenta. Y luego se encuentran siendo arrebatados por vientos que no pueden controlar, a merced de fuerzas que no pueden entender o vagamente comprenden. Van a bordo de un buque inestable. En segundo lugar, empezaron a hacer un esfuerzo desesperado. Leamos el versículo 16. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Quiere decir que llegaron al lado de sotavento de la isla y parecía que las cosas mejoraban. Y ellos pensaron que podían arreglarlo todo. Así que con sudor en sus frentes y dolores en sus espaldas, lograron recoger el esquife. ¿Sabe lo que le dirá el diablo cuando usted está en situaciones difíciles? Le dirá que es muy duro el ser creyente. Eso es una mentira. Jesús dijo, llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. La Biblia dice, el camino de los transgresores es duro. No estoy diciendo que no hay disciplina en ser creyente, de ninguna manera. Tampoco digo que no hay dificultades para el creyente. Pero debemos saber enfrentar las dificultades como buenos soldados de Cristo. Pero en lo que tiene que ver con una labor dura y agotadora, eso viene con el pecado. Hay tanta gente haciendo un desesperado esfuerzo tratando de arreglar, de remendar las cosas. El diablo nunca le dirá la verdad, siempre le mentirá. Pero no solo que los sueños se desvanecen y el trabajo aumenta, sino que los recursos se pierden. Leamos desde el versículo 18. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a lijar. ¿Qué significa esto? Quiere decir que empezaron a tirar cosas por la borda. Que al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave. Estaban botando todo en el océano. Y los versículos 20 y 21 dicen, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho tiempo que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído. En otras palabras, Pablo les recuerda que él les había pedido no salir de Creta para no recibir este perjuicio y pérdida. Una de las cosas más caras es el pecado. Esta gente, a pesar de tanto trabajo duro, perdió. Están botando todas las cosas al mar. Todo lo que ellos consideraban importante ya no lo era ahora. El hombre mundano gasta la primera parte de su vida ganando riquezas y en la segunda parte de su vida gasta sus riquezas para recuperar su salud. Y en ambas partes de su vida es infeliz. ¡Qué pérdida colosal! Seguramente entre quienes me escuchan hay gente que daría todo cuanto poseen ahora mismo con tal de ver a su hijo libre de las drogas, o restaurar la unidad familiar, o lograr la estabilidad emocional de alguien a quien aman. Pero la gente a bordo de ese barco era empujada por el viento y a pesar de sus esfuerzos tuvieron que tirarlo todo al mar, lo perdieron todo. La gente habla de la guerra contra la pobreza, pero ¿sabe lo que en verdad se necesita en el mundo? Una guerra contra el pecado. Cuando la gente esté a cuentas con Dios, la Biblia dice que Dios se complace en la prosperidad de sus hijos. Y entonces ellos perdieron la esperanza.
Por favor, leamos el versículo 29 de este mismo capítulo, Hechos 27. Y temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa, y ansiaban que se hiciese de día. Oh, si tan solo hubiese luz, si supiéramos qué hacer. Ellos rechazaron la luz de Dios, y ahora se encuentran en la oscuridad. Verá, los marineros en aquella época no tenían la instrumentación moderna actual. Ellos navegaron por medio de las estrellas, el sol, la luna, la costa. Pero la Biblia nos dice en el versículo 20 que todas estas cosas habían desaparecido. Todo lo que pensaban que era tan importante, sus gráficas mercantiles, sus estudios comerciales, sus estadísticas, sus censos, todo se esfumó. ¿Qué hace, estimado amigo, cuando las estrellas se desvanecen de su noche y el sol desaparece de su día? Ellos en la oscuridad abrumadora deseaban el día. Y luego, ¿sabe lo que hicieron? Se comportaron insensatamente. Empezaron a hacer planes imprudentes porque no tenían estrellas por las cuales guiarse. Y existe una clase de compás interno que toma control. Leamos empezando en el versículo 30. Entonces los marineros procuraron huir de la nave y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: si éstos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Había unos marineros a bordo que se dijeron: pretendamos que vamos a bajar una ancla de la proa. Allí hay un pequeño bote, un bote salvavidas. Lo abordaremos, abandonaremos esta gran embarcación, escaparemos. Pablo les dijo que si no permanecían en el buque, que no había esperanza alguna. ¿Qué fue eso? Fue una forma de escape edificada sobre el egoísmo. Lo he visto muchas veces. Un hombre que se entrega al alcohol, una forma de escape fundada sobre el egoísmo. Usted dice: bueno, ahogaré mis problemas. No. Estos pueden nadar, amigo. Usted es quien se ahogará. El hombre que se divorcia, la mujer que se divorcia, eso es un escape asentado en el egoísmo. Usted creó la tormenta y ahora está intentando escapar en un bote salvavidas, como el hijo que se escapa huyendo de casa. El último acto de egoísmo y cobardía es el suicidio. Si está pensando en el suicidio, amigo, permítame decirle, el suicidio no es el escape de la tempestad. Escúcheme. Nunca, nunca, nunca resuelve un problema. Es lo último en egoísmo y cobardía. Bien, ellos estaban siendo arrebatados por el viento, estaban trabajando, estaban lanzando todo fuera de borda sin poder ver en qué dirección navegar. ¿Conoce a personas así? El mundo está lleno de ellas. Y estaban en una tempestad de la cual, para empezar, se les advirtió que no la enfrentaran. Ahora, así es como el incrédulo en ocasiones se enfrenta a las tormentas. Pero, ¿y qué del creyente? Veamos al apóstol Pablo aquí. Esto es una bendición para mí. Por favor, continuemos en el versículo 22. Aquí vemos al apóstol Pablo. Él llama a todos a cubierta y el apóstol Pablo les informa: tengo que anunciarles algo. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo. ¿Se puede imaginar a un hombre decir eso en medio de este tipo de problemas? Muchas personas piensan que nosotros, los creyentes, somos solo unos ingenuos. Piensan que no sabemos de lo que hablamos cuando predicamos un buen mensaje en medio de los días en los cuales vivimos. Existen 3 clases de personas: las que tienen miedo, las que no saben lo suficiente como para tener miedo, y las que conocen sus Biblias. Aquí el apóstol Pablo les decía: tened buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Es decir, la nave se iba a perder.
Y continuó diciendo, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Aquí el ángel de Dios era el Señor Jesús, porque él pertenecía a Jesús, y el Señor Jesús abordó ese barco con el apóstol Pablo, y él le dijo, Pablo, no temas. Bên trong chỉ có ấm áp và em. Anh có ước gì đâu một tách cà phê, một buổi sáng yên lành ta tất bật đón chào ngày mới. Hôm qua là đêm lụi nơi xa, những điều to tát như yêu thương hằn dặn thứ tha. Hãy để cho chú chim đang hót bên ngoài cửa sổ, đang chờ em là rau đầy một sổ. Bó hoa đang chờ cắm vào một ngày bận rộn của anh, và anh đã ra rồi. Nên sẽ thích yêu em, ăn uống ngon mặc đẹp, đọc những quyển sách hay, đi lang thang ở đây. Vui đầu vào việc làm, hát khi tắm tại vì đang nằm, cậu trong khi ngủ, và yêu em khi anh muốn. Anh có ước gì đâu em ạ, cuộc đời này nào hợp của điều giản dị, ta cứ sống thật cầu nguyện và yêu thôi, và yêu thôi. Mọi thứ chỉ là bản thân nó, một vốn dĩ đã là một phép màu, chỉ yêu thôi. Ta cứ sống thở cầu nguyện và yêu thôi, mọi thứ hoặc chỉ là bản thân nó, hoặc vốn dĩ đã là một phép màu, chỉ yêu thôi. Escúcheme. No sé de una mejor ilustración en la palabra de Dios que muestre la soberanía divina y la responsabilidad humana al mismo tiempo. ¿Era el plan de Dios que este buque zarpara? No. Dios le dijo a Pablo con el radar espiritual, no naveguen. Ese no era el plan de un Dios amoroso, pero ¿detuvo ese el plan final de Dios? Rotundamente no. ¿Quién viajaba en esa embarcación? Bien, Pablo iba en esa nave. Le diré quién más iba en ese barco. Efesios, Filipenses, Colosenses viajaban en ese barco. Y le diré qué más. El Evangelio de Lucas y el libro de Hechos. Y le diré qué más. La voluntad soberana de Dios Todopoderoso y toda decisión errónea que ellos pudieron haber tomado no pudo cambiar la voluntad de Dios. ¿No es eso asombroso? Donde Dios no gobierna, Dios se señorea. ¿Alguna vez ha abordado uno de esos grandes aviones para ir a otro continente, quizás un 747? Usted puede dormir, puede comer o no, tomarse un refresco o un café, lo que quiera, pero amigo, mientras usted toma esas decisiones pequeñas, ese avión simplemente se dirige a un determinado aeropuerto. Es decir, hay un piloto que vuela ese aeroplano. Existe un plan determinado, predeterminado, que está trasladando ese avión.
en el cual va a bordo hacia dicho aeropuerto. Y usted dirá, bueno, estoy tomando esta decisión y aquella decisión, pero hay otro poder que lo lleva. Escuche, nosotros servimos a un Dios poderoso, servimos a un Dios poderoso. Los creyentes pueden fallar, andar a duras penas, pecar, pero si le pertenecen a Jesucristo, existe un poder soberano que dice, mi hijo, un día serás como mi hijo el Señor Jesús. Y todo el infierno no puede impedirlo. Estamos predestinados a llegar a ser a la imagen del Hijo de Dios. La iglesia maravillosa, la iglesia fundada por el Señor Jesucristo, a veces toma tantas decisiones equivocadas, fallamos tanto, hacemos cosas que no deberíamos hacer como iglesia. Hablo de la iglesia en general. Mas ¿sabe lo que Jesús dijo? Jesús aseguró, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Dios está edificando para